Ahora entramos a la etapa de la consolidación de la Iglesia del Señor, una gestión y una labor ardua que realizó nuestro pastor Jacob Rivas, como lo vimos anteriormente. La Iglesia del Señor fue estructurada, organizada y establecida gracias a la gestión del recordado pastor. Una vez que falleció nuestro pastor Rivas, en el año 1986 asumió la presidencia nacional, elegido nuestro pastor Miguel Leal, quien estuvo varios años ejerciendo su labor. La corporación para el año 1993 ya contaba con 61 pastores ejerciendo el ministerio a nivel nacional. Dentro de todo el proceso de lo que es la historia, nos detenemos un poquito en el año 1993. Como es un orden cronológico el que estamos analizando, vamos por año viendo algunos eventos, algunos actos, hechos que marcaron un poquito los destinos de nuestra iglesia. En el año 93, Dios levantó un hombre, el pastor Juan Carrasco, con una inquietud de poder alentar, ayudar, apoyar la naciente obra en la República Argentina. Si bien es cierto, fueron los pastores de allá, que eran hermanos en ese entonces, estaban inquietos por... ellos estaban pensando cómo poder restaurar y organizar la iglesia del Señor, que no estaba presente. Estaba la misión, pero no estaba nuestra iglesia del Señor. Así que el pastor Pablo Escobar, el pastor Ezequiel González, el pastor Roble, algunos empezaron a reunirse allá y fueron ellos, puntualmente el pastor Escobar, quien vino acá a una conferencia solicitando apoyo para establecer la iglesia. Y fue el pastor Juan Carrasco el hombre que Dios usó para empezar a establecer y organizar la iglesia en la Argentina. De manera que después de un año, nuestro pastor presentó ya a los primeros aspirantes al pastorado para la República Argentina. Toda una gestión, una labor que también es digna de recordarla. En el año 1994, año clave, importante, nace también lo que se conoce como la visión misionera de la Iglesia del Señor. Antes del año 94 no se hablaba de visiones, porque no se conocía. Y esta visión nace con un proyecto llamado AMIS. Para quienes lo recuerdan, AMIS significa Avance Misionero de la Iglesia del Señor. Fue el hermano Héctor Vega, el hombre que tuvo esta inquietud en su corazón, y él, con la asesoría de otros pastores, organizaron todo un proyecto para presentarlo a la Junta Pastoral, lo cual fue apoyado porque era para un avance de la Iglesia del Señor, en este caso orientado y dirigido hacia la gran isla de Siloé. Y fuimos nosotros con mi esposa los enviados a la isla de Siloé. Y así nació todo lo que es la labor misionera. Pasando a la otra etapa, a la nueva entidad jurídica de la corporación de Iglesia del Señor. El pastor Juan Rupayán fue elegido presidente nacional. Una vez que partió nuestro pastor Miguel Leal, fue elegido nuestro pastor Rupayán, y él fue el hombre que Dios utilizó para tener la administración de la Iglesia del Señor por varios años también. Para el año 2000 estaba ya en proceso la reestructuración o la reorganización de la Iglesia del Señor para pasar a ser personalidad jurídica de derecho público. Todo un proceso que llevó muchos años gracias a la gestión del pastor presbítero Francisco Carrillo, con la asesoría del hermano abogado Edgardo Sepúlveda. Ellos fueron quienes lograron esta nueva entidad con este nuevo número 00086 de derecho público. Y para ese año también se crearon dos órganos que es necesario que ustedes lo conozcan y lo tengamos siempre presente. Se creó un órgano ejecutivo que corresponde al Directorio Nacional, lo componen el Directorio Nacional, pero también un órgano eclesiástico que está compuesto por todos los pastores presbíteros, cuya cabeza principal es el obispo de la Iglesia del Señor, la máxima autoridad. El primer obispo de la Iglesia del Señor que surgió fue nuestro pastor Juan Rupayán Raimil. Por el hecho de cambiar el orden jurídico y hacer una nueva entidad, fue necesario entonces levantar un obispo que dirigiera el destino espiritual de la Iglesia del Señor. Por unanimidad fue elegido nuestro pastor y pasó a ser la primera cabeza espiritual de la Iglesia del Señor hasta el año 2015 aproximadamente. Con esta nueva entidad que ya empezó a estar vigente, se crearon, y con la creación de estos dos ministerios que ya acabamos de ver,
Entonces fue necesario ahora nombrar un nuevo presidente. Y para ello, en el año 2005, fue elegido el pastor Carlos Rivera Reyes como presidente nacional de la Iglesia del Señor hasta el 2007. Durante la administración de nuestro pastor Rivera se reconocieron los ministerios de pastores, evangelistas, maestros y misioneros. 4 ministerios oficialmente reconocidos. Cabe destacar que dentro de los evangelistas, nuestros hermanos que ejercen su ministerio en la actualidad, fue el pastor Guillermo Escalona, es y ha sido el hombre de más larga trayectoria, y hay que destacarlo y reconocerlo. En la parte de maestros, en la maestría ha estado nuestro hermano Eleazar Jara, como el hombre que Dios ha usado para fundamentar y establecer el Instituto Bíblico. Y misioneros, tenemos muchos hombres trabajando en sus áreas respectivas. También se crearon en este periodo los siguientes departamentos: el Departamento de Educación, Departamento de Evangelismo, Departamento de Misiones, Departamento Social, también hay un Departamento de Finanzas y el Tribunal de Disciplina. Veamos un poco más de la administración de la Iglesia del Señor más actualizada. En el año 2011 estuvo un periodo ejerciendo como presidente nuestro pastor Guillermo Muñoz. Fue un periodo elegido para administrar a nivel nacional también la Iglesia del Señor. Y en el 2014 nuevamente es elegido el pastor Carlos Rivera para continuar con la administración de la Iglesia del Señor. El año 2016 hay que recordarlo porque fue el año en que asumió el liderazgo como obispo el pastor Pedro Saravia. Fue elegido como el sucesor del que había sido nuestro obispo Juan Rupayán. Hoy es actualmente nuestro obispo que dirige la Iglesia del Señor hasta el 2021. Y en el área de la administración, el pastor Rivera nuevamente en el año 2017 volvió a ser el presidente nacional de la Iglesia del Señor. Por lo tanto, tenemos 2 autoridades máximas en nuestra Iglesia del Señor a nivel nacional. Por una parte está el obispo Pedro Bravo, en la parte espiritual, como cabeza visible de la Iglesia, y en la parte administrativa nuestro pastor Carlos Rivera. Ahí están los liderazgos de la Iglesia del Señor. Revisamos un poquito algunos departamentos y ministerios que han estado siempre vigentes. Tenemos la Sociedad Femenina Nacional, la organización que nuestras hermanas trabajan arduamente desde el inicio de la Iglesia del Señor. Se formaron, al principio eran las llamadas torcas, hoy día son la Sociedad Femenina a nivel nacional. Ellas trabajan realizando sus sesiones anuales, sus congresos, confraternidades, muy bien organizadas y muy trabajadoras en todo lo que es la obra del Señor. También tenemos el Departamento de la Juventud Nacional, quienes realizan anualmente sus asambleas, las escuelas bíblicas, encuentros de siervos líderes para ir preparando líderes. También tienen un apoyo muy directo hacia la área misionera con la Navidad para Jesús. También una labor que ha sido muy fructífera y de mucho apoyo a la obra misionera. Tenemos también el naciente departamento llamado CUIS, los coros unidos de la Iglesia del Señor, conformado por todos coros donde se le da mucha importancia a los instrumentos musicales, y es una instancia para el desarrollo de los talentos musicales de nuestros jóvenes. IFSIS es el Instituto Bíblico Central de la Iglesia del Señor, es el Centro de Formación Bíblica Teológica, y en ese centro, que es donde se forman los hombres que Dios llama un ministerio, que es muy importante en estos tiempos para que estén debidamente preparados para su ministerio en estos tiempos de mucha exigencia en el área espiritual y en el área también cultural. Damos gracias por estas entidades que hoy día están vigentes en la Iglesia del Señor. Destacamos también el trabajo que realiza la Iglesia a nivel nacional, el trabajo por zonas, tanto en el norte, en el sur, como en la zona austral. Todas esas labores que realizan la Iglesia son para unificar las iglesias, unificar los sectores que están un poco más apartados, se organizan y de esa manera pueden también trabajar y lograr sus objetivos y luego ser presentado a la Asamblea Nacional. Si hablamos de la escuela dominical, cada iglesia tiene su departamento para trabajar, dando importancia a la formación de los niños. Y las juntas oficiales también la destacamos, que son los hombres
una organización que ha estado siempre en la Iglesia del Señor. En cada congregación son los colaboradores directos de la labor pastoral. Analizamos un poquito brevemente la extensión de la Iglesia del Señor. Vamos a la obra misionera. Con el establecimiento de la Iglesia del Señor en Castro, en el 1994, cuando se empezó esta labor misionera, se levantó la obra también en Dalcahue, en la Isla Piao, en Chanquín, en el sector de Achao, exactamente Palqui se llama el sector donde está el misionero, el matrimonio más misioneros, y también está en la Isla Meulín, está también en Huentemó. En cada uno de estos sectores están nuestros hermanos misioneros haciendo una ardua labor y constante y permanente en ese terreno, quienes serán mencionados y están escritos también dentro de la historia en el libro que tenemos ya de la historia de la Iglesia del Señor. Y si hablamos de extensión de la Iglesia del Señor, también podemos destacar la obra en Argentina. Después que dejó la labor de impulso que le otorgó ahí el pastor Carrasco, ahora cada pastor está trabajando en diferentes ciudades y ha crecido y se ha extendido la Iglesia del Señor en Argentina. De manera que hoy está en Zapala, en Cipolletti, Bahía Blanca, Cutralcó, Neuquén, General Roca, en Villa Regina, Puente 83, y también está en General Godoy y Trelew. En cada sector sus respectivos pastores están arduamente trabajando allí, quienes están mencionados también en el libro que tenemos de nuestra historia en Argentina de la Iglesia del Señor. También tenemos misioneros transculturales. En este caso en Uruguay está nuestro pastor Wilfredo Cifuente, en la India nuestra hermana Silvia y su esposo, en Mozambique nuestro hermano Juan Pablo. Destacamos estos hombres que están más allá de nuestras fronteras porque tienen un tremendo llamado para ir a lugares donde difícilmente otros lo harían, que no tenga, por cierto, un llamado del Señor. Queremos destacar también, cuando hablamos del avance y la extensión de la Iglesia del Señor, el crecimiento de cada iglesia en sus respectivos sectores, tanto en la labor pastoral como evangelizadora. Cada uno de ustedes como pastores, líderes encargados de obra, todos los que están trabajando, sea en las ciudades, los pueblos, los campos, sean en los lugares apartados, pero están haciendo una labor también misionera, evangelizadora. Así que damos gracias por los siervos que trabajan anónimamente, que siguen avanzando en la obra del Señor. Entonces, toda esta historia que yo acabo de mencionarla brevemente han sido recopiladas de memorias escritas, de investigaciones, de testimonios y reseñas históricas. Todo esto ha sido un arduo trabajo que he ido complementando para que pueda mantenerse este trabajo escrito y se prolongue, porque lo escrito va a permanecer, para que cada nueva generación que se levante conozca nuestras raíces, nuestra historia y no olvide cómo hemos avanzado, cómo hemos crecido y todas las necesidades que tenemos para desarrollarnos todavía. 109 años de historia tenemos desde el origen como Iglesia del Señor en Chile. Y como Iglesia del Señor local, tenemos 60 años, desde 1960 acá en Temuco, donde nació lo que es Iglesia del Señor en Santiago y en el sur. Así que son 60 años de historia local como Iglesia del Señor. Y lo tenemos ya en este libro que va a ser pronto editado para que cada uno de nuestros hermanos conozca sus raíces, su historia. Así concluimos este breve relato cronológico de la historia de lo que es nuestra Iglesia del Señor, desde sus orígenes, 109 años de historia. Así que usted siga trabajando, sirviendo a Dios en el lugar donde Dios les llamó, porque allí donde usted está sirviendo, trabajando, está haciendo historia, y lo está haciendo para la gloria de Dios.